Bien, buenos días. Vamos a ver la separata 25 de literatura. El tema de hoy día es la segunda parte de la literatura neoclásica, que corresponde a la comedia nueva. La comedia corresponde a un tipo o especie del género dramático. Entonces, la característica de la comedia es que es festiva, es alegre, es sarcástica, crítica, burlona y genera un ambiente risible de alegría, no propio de la crítica. Entonces, pero también tiene una intención didáctica de mostrar los defectos sociales de una época como es el neoclasicismo que se inició en Francia y luego irradió en la literatura española. Entonces, las características de la comedia nueva básicamente manifiesta ya con un nuevo estilo, ¿no? Propio de ese contexto de la vida social española. Bien, entonces antes de dar lectura a este fragmento, vamos a ver el glosario respectivo. Por ejemplo, tenemos la palabra tonadilla, canción o pieza corta y ligera, compuesta para ser interpretada en un escenario. Entonces, la tonadilla es una especie de canción propia que complementaba, digamos, las escenas de comedia. Pieza, obra teatral. Especie, tema, noticia, proposición. Lance, suceso, acontecimiento, situación interesante o notable. Artificio, arte, primor, ingenio o habilidad con el que está hecho algo. Bien, veamos a la lectura de la escena sexta. En esta obra básicamente con esta característica de la comedia nueva. Bien, don Pedro, don Antonio y Pipí. Don Antonio, calle, ya está usted por acá, pues, y la comedia, ¿en qué estado queda? Don Pedro, hombre, no me hable usted de comedia, sentándose, que no he tenido rato peor muchos meses ha. Don Antonio, pues, ¿qué ha sido ello? Sentándose junto a don Pedro. Don Pedro, ¿qué ha de ser? Que he tenido que sufrir gracias a la recomendación de usted casi todo el primer acto y por añadidura una tonadilla insípida y desvergonzada. Como es costumbre, hallé la ocasión de escapar y aproveché. Don Antonio, ¿y qué tenemos en cuanto al mérito de la pieza? Don Pedro, ¿qué cosa peor que no se ha pues, qué cosa peor no se ha visto en el teatro desde que las musas de Guardilla le abastecen? Si tengo hecho propósito firme de no ir jamás a ver esas tonterías. A mí no me divierten, al contrario, me llenan no, señor, menos me enfada cualquiera de nuestras comedias antiguas, por malas que sean. Están desarregladas, tienen disparates, pero aquellos disparates y aquel desarreglo son hijos del ingenio y no de la estupidez. Tienen defectos enormes, es verdad, pero entre estos defectos se hallan cosas que, por vida mía, tal vez suspenden y conmueven al espectador en términos de hacerle olvidar o disculpar cuántos desaciertos han precedido. Ahora, compare usted nuestros autores adocenados del día con los antiguos y dígame si no valen más Calderón, Solís, Rojas, Moreto, cuando deliran, que estotros cuando quieren hablar en razón. Es increíble, allí no hay más que un hacinamiento confuso de especies, una acción informe, lances, inverosímiles, episodios, inconexos, caracteres mal expresados o mal escogidos. En vez de artificio, embrollo, en vez de situaciones cómicas, mamarrachadas de linterna mágica. No hay conocimiento de historia, no hay conocimiento No hay conocimiento de historia ni de costumbres. No hay objeto moral, no hay lenguaje, ni estilo, ni versificación, ni gusto, ni sentido común. En suma, es tan mala y peor que las otras con que nos regalan todos los días. Don Antonio. Y no hay que esperar nada mejor. Mientras el teatro siga en el abandono en que hoy está, en vez de ser el espejo de la virtud y el templo del buen gusto, será la escuela del error y del almacén de las extravagancias. Fragmento de Fernández de Moratín, leando. La comedia nueva o el café.
Bien, este es un fragmento de una de las obras del famoso neoclásico español Francisco de Moratín. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? El título mismo de la obra es eso. Entonces, haciendo una referencia, algunas obras teatrales fueron escritas en versos, como el caso de Calderón de la Barca, ¿no? Muchas tragedias también se han escrito en versos, muchos dramas en versos, y muchas obras teatrales, como el caso de Lope de Vega, no fueron escritos en versos, sino en prosa. Entonces, acá hay un hincapié que algunas personas prefieren en verso y otras no la prefieren. Pero en este diálogo se ve que alguien no está de acuerdo con las innovaciones del cambio. Cuando aparecen nuevos cambios, a veces, aparentemente la gente opina de que no es de su parecer, pero las cosas cambian y el ser humano tiene que estar en ese vaivén del cambio, de la innovación. En un primer momento no es aceptado, pero después se acepta y llega a entenderse mejor en la opinión pública. Bien, entonces acá vamos a hacer una relectura. Mael, el texto resaltado en voz alta. Don Pedro, don Antonio, pipí. Don Antonio, calle. ¿Ya está usted por acá? Pues, ¿y la comedia? ¿En qué estado queda? Don Pedro, hombre, no me hable usted de comedia, sentándose. Que no he tenido rato peor muchos meses. Ah, don Antonio, pues, ¿qué ha sido ellos sentándose junto a don Pedro? Don Pedro, ¿qué ha de ser? ¿Qué he tenido que sufrir? Gracias a la recomendación de usted. Casi todo el primer acto y por añadidura, una tonadilla insípida y desvergonzada. Como es costumbre, hay en la ocasión de escapar y aprovecho. Don Antonio, ¿y qué tenemos en cuanto al mérito de la pieza? ¿Qué cosa no se ha visto en el teatro desde que las musas de Guardilla le abastecen? Si tengo hecho propósito firme de no ir jamás a ver esas tonterías. A mí no me divierten, al contrario, me llenan de no. Señor, menos me enfada cualquiera de nuestras comedias antiguas, por malas que sean. Bien, entonces ahí hace referencia de las musas. Las musas o las ninfas eran deidades espirituales que habitaban los estanques, las cascadas, las cataratas, los ríos, las lagunas, en un ambiente tranquilo de la naturaleza. Entonces, estas musas desde el mundo griego inspiraban con su inteligencia, motivaban a los escritores. Se considera a las musas, ¿no?, como deidades, como una especie de diosas que inspiraban inteligencia, amor, pasión y más que todo la creatividad en las personas que creaban obras artísticas, y es en el campo de la literatura más en el poeta. Entonces a eso dice que el término, lo que es las musas. ¿Bien? Dice, a ver, Andrés va a leer el texto resaltado. Es tan extravagante, bien tienen disparates, pero aquellos disparates y aquel desarreglo son hijos del ingenio y no, y no de la estupidez. Tienen defectos enormes, es verdad, pero entre estos defectos se hallan cosas que por vida mía tal vez suspenden y conmueven al espectador en términos de hacerle olvidar o duplicar cuantos desaciertos han
predecido. Ahora compare usted nuestros autores a 12 datos del día con los antiguos y dígame si no valen más que Calderón, Solís, Roja, Moreto, cuando derivan en de esto, esto, en estotros cuando quieren hablar en razón. Es increíble. Aquí no hay más que un nacimiento confuso de especies, una acción informe, lances Inverosímiles. inverosímiles, episodios inconexos, caracteres mal expresados o mal escogidos. En vez de artificio, embrollo, en vez de situaciones cómicas, mamarrachas, de linterna mágica, no hay conocimiento de historia ni de costumbres. No hay objeto moral, no hay lenguaje, ni estilo, ni versificación, ni gusto, ni sentido común. En suma, es tan mala y peor que las otras con que nos regalan todos los días. Don Antonio, y no hay que esperar nada mejor mientras el teatro siga en el abandono en que hoy está, en vez de ser el espejo de la virtud y el templo del buen gusto. Será la escuela del error y y el almacén de las extravagancias. Ya, muy bien. Ahí hay un término, por ejemplo, hace comparación, ¿no? De que hace referencia, mejor dicho, de Calderón, Solís, Rojas, Moreto, eran dramaturgos de la época, más que todo Calderón. Ya lo hemos visto en La vida de sueño, es una genialidad, ¿no? Filosófica, literaria. Acá aparece, por ejemplo, estotros. Estotros significa en un lenguaje actual entre estos personajes, entre otros. Ese es el término literario, ¿no? Estotros. Bien, entonces aquí en esta segunda parte es una crítica de la no aceptación del cambio, de la innovación en cuanto a la comedia, ¿no? Por eso hace referencia a Calderón, como Rojas, Solís o Moreto. Entonces, desmeritúa, digamos, el valor literario, mientras que el otro personaje de alguna manera, ¿no? Ausculta, favorece esa condición de creatividad. Cuando dice al final, y no hay que esperar nada mejor, mientras el teatro siga en el abandono en el que hoy está, en vez de ser el espejo de la virtud y el templo de buen gusto. Entonces, no necesariamente que esté en el abandono, sino que los cambios y la innovación llevan a que las personas no están acostumbradas a ese cambio, a ese vaivén. Y a raíz de eso, pues, se puede catalogar como una obra falta de estética, de sentimiento, falta de gusto y fuera de la moral, ¿no? Entonces, no siempre la virtud, la moral está en la obra, sino es una manera indirecta de que el público o el grupo humano pueda ver, observar esa conducta. Bien, entonces, analiza el fragmento anterior y subraya la afirmación correcta. Dice, don Antonio y don Pedro son hermanos y a la vez dramaturgos. La comedia desarrolla las virtudes propias de la propuesta clásica. El teatro se encuentra en una crisis de creatividad e ingenio. España se aleja del desarrollo del teatro en su territorio. El teatro se encuentra en decadencia como en todo Occidente. Entonces sabemos que durante la época neoclásica, históricamente, Napoleón Bonaparte invade España. Al invadir España, básicamente, pues es dominado militarmente y viene la influencia francesa. Entonces hay añoranza por la vestimenta francesa, en los gustos, en la música, en las conductas específicas de los franceses. Entonces es una etapa de afrancesamiento. Y ahí paralelamente el teatro neoclásico francés irradia en la literatura española. Pero desde ese punto de vista, pues aquí los personajes discuten y hacen una crítica de la comedia nueva de Moratín. Desde luego Moratín
tuvo influencia básicamente francesa, ¿no? Influencia francesa. Por varias razones. Cuando hay un dominio militar, en aquel entonces, cuando había un dominio militar de un país extraño, para estar en sumatoria diplomática de tranquilidad, era adoptar los estilos franceses y era una manera de identificarse con un país extraño que estaba en dominio de su propia patria. ¿Bien? Entonces, bueno, es en el plano de la historia, pero de todas maneras el ambiente político, la historia, la literatura, enfrasca, irradia ese ambiente del mundo social político. Entonces, dice, el teatro se encuentra en una crisis de creatividad e ingenio. Esa es la respuesta más próxima del fragmento que se lee, porque discuten su decadencia del teatro, las innovaciones. ¿Sí? Entonces, en ese análisis la respuesta es la C. El teatro se encuentra en una crisis de creatividad. Ampliando esto, desde luego también ya es el inicio de que España empieza a perder sus colonias en América, ¿no? Y algunos lugares del África, como en Centroamérica. Bien, veamos dos. Identifica y escribe las características del teatro según el contexto de la lectura. Entonces vamos a anotar ahí cuáles son esas características. Primer guión, no hay conocimiento de historia ni de costumbres. No hay conocimiento de historia ni de costumbres. No hay conocimiento de historia ni de costumbres. Otro guión. Repito la primera. No hay conocimiento de historia ni de costumbres. Otro guión. No hay objeto moral. No hay objeto moral. No hay objeto moral. Otro guión. No hay lenguaje, coma, ni estilo, ni versificación. No hay lenguaje, coma, ni estilo, coma, ni versificación. Repito, no hay lenguaje, coma, ni estilo, coma, ni versificación. Coma, ni gusto. Ni gusto. Ni gusto, coma, ni sentido común. Ni gusto, ni sentido común. Voy a repetir. No hay lenguaje, coma, ni estilo, coma, ni versificación, ni gusto, coma, ni sentido común. Otro guión. Se encuentra en el abandono. Se encuentra en el abandono. Se encuentra en el abandono y no es espejo de virtud. Se encuentra en el abandono. Se encuentra en el abandono y no es espejo de virtud. Espejo de virtud ni tiene buen gusto. Ni tiene buen gusto. La pregunta 3 dice, identifica las características del teatro de Fernández de Moratín que se corresponden con las ideas acerca del teatro desarrolladas en el texto. Ya, dice, identifica las características del teatro de Fernández de Moratín que se corresponden con las ideas acerca del teatro desarrolladas en el texto. Ya, antes de que tomen apuntes, ya había dicho que el teatro neoclásico y todo teatro es para que indirectamente el grupo social que observa un pasaje teatral, una obra teatral, un fragmento teatral, pueda ya tener una opinión clara, ¿no? Entonces, en esto, el teatro justamente es para poder enseñar, motivar, dar a conocer al grupo expectante cómo es la sociedad. Entonces, de ese punto de vista, en esta pregunta vamos a responder en el siguiente orden. Primer guión, el teatro de Moratín o el teatro de Fernández de Moratín. Primer guión, el teatro de Fernández de Moratín, coma, en la comedia, coma, en la comedia,
manifiesta un contexto de crítica, manifiesta un contexto de crítica, manifiesta un contexto de crítica y controversia, de crítica y controversia sobre la presencia del teatro, sobre la presencia del teatro, que induce a un cambio o desarrollo, que induce a un cambio o desarrollo. Que induce a un cambio o desarrollo. Otro guión. El contexto crítico. El contexto crítico persuade a una reflexión. El contexto crítico, coma, persuade a una reflexión. Persuade a una reflexión. A una reflexión orientada al desarrollo. Orientada al desarrollo. Entonces, aquí me detengo y explico. Si ahí en el contexto del fragmento hay una crítica de don Pedro y de don Antonio, la temática, ¿cuál es? Las características de la comedia nueva. Pero en esa crítica no se le da valor a la comedia nueva. Entonces, indirectamente en el lector o en el artista, en el literato, va a reorientar su cambio de conducta de que es importante crear un teatro de mejor calidad, ¿no? Por eso es una persuasión. Persuasión. 4. Sintetiza y escribe las ideas principales del texto que desarrollan los postulados del neoclasicismo. Ya, entonces, primer guión. La apreciación crítica sobre el teatro. La apreciación crítica sobre el teatro. Considerado como algo carente, de virtudes, como algo carente de virtudes y méritos, carente de virtudes y méritos. Otro guión. La crítica, mediante el demérito, del teatro español, persuade en los lectores, un conocimiento profundo crítico y analítico de la realidad que circunda.
punto y coma. Esto orienta a un desarrollo. Esto orienta a un desarrollo. Cinco. Identifica y escribe qué opinión tiene el autor respecto a la comedia nueva. Ya. Entonces, según el autor, la comedia nueva no se manifiesta en verso. No se manifiesta en verso. Coma, no existe virtudes. No existe virtudes. Donde está presente la apatía y el descuido personal. La apatía y el descuido personal. La apatía y el descuido personal. Pregunta 6. Explica la importancia del teatro en el desarrollo del movimiento neoclásico. Bien. El teatro neoclásico mediante la comedia, es bastante crítico. Coma reflexivo, crítico, coma reflexivo. Punto y coma. Que orienta a un desarrollo positivo, en el teatro. A un desarrollo positivo en el teatro. En el teatro, en el contexto del movimiento neoclásico. En el contexto del movimiento neoclásico. No, acá, 7. Plantea y escribe una hipótesis acerca de la relación entre la reflexión filosófica de Foucault y la dramaturgia de Fernández Moratín. Punto aparte. La filosofía de Foucault está orientada en la crítica hacia un cambio social, del entorno social, del entorno vivencial. Punto aparte. 8. Analiza el texto y explica qué relación puede existir entre la decadencia de España y el desarrollo del teatro. Respondemos la pregunta 8. Durante el neoclasicismo, se presenta la decadencia
de España, la decadencia de España. En los aspectos cultural, político, económico y social. Económico y social. Económico y social. Punto y coma. Contexto donde se complementa la decadencia en el aspecto económico, en España. Y el teatro es el reflejo, de la conducta vivencial española. Bien. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces agregamos. Agregamos ahí en la pregunta 8. Entonces, en el panorama de la vida política de España, muchas de sus colonias se rebelan. Dando resultado la pérdida del dominio en Centro y Sudamérica. Centro y Sudamérica. Entonces, ya, amplío en la explicación. En este contexto también pues hay una decadencia. Justamente ese teatro neoclásico tiene una decadencia. ¿Por qué es una decadencia? No directamente porque la composición literaria sea mala, no, sino que es el estilo francés. Y cuando por mucho que uno logre una calidad literaria, pero si tu obra literaria no es original, es una imitación, entonces ahí está la decadencia. ¿No? También en la pintura, en la literatura, en la arquitectura, hay una decadencia de España. ¿Sí? Entonces, pues decadencia de España en el aspecto político, militar, económico y desde luego en el plano cultural que es la literatura. Hay una decadencia. Aquello que se imita o se copia pues pierde el mérito. Siempre la obra de cualquier género, una obra tiene que tener algo singular, propio, novedoso del autor. Donde una obra ya está hecho, rediseñado, son las mismas cosas. El costo, modelo, diseño. Entonces, eso quita mérito. Entonces, aquello que gana mérito es aquello que no tiene otras características distintas. ¿Sí? Entonces, frente a eso, pues el teatro español también tiene una decadencia. ¿Bien? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Dudas? Ya, entonces, con esto finalizamos la sesión y pasamos al siguiente salón. ¿Bien? Entonces, cerramos la sala hasta el día de mañana. También, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, Andrés.